Bienvenidos a Voces Sostenibles, el espacio donde exploramos temas cruciales sobre el medio ambiente y la sostenibilidad y que forma parte de Expo Sostenible, la primera feria de sostenibilidad en la República Dominicana organizada por el CODES y el Nuevo Diario, que será celebrada el 2 y el 3 de abril del presente año en el Hotel Embajador. Con ustedes, Elizabeth Mena y Samuel Sena, un servidor. Y hoy estaremos entrevistando a un invitado muy especial que nos acompaña, quien es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Enríquez. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Paíno. La verdad que para nosotros es de gran orgullo ver que un compañero, un amigo y una persona que tiene mucho interés en que las cosas se hagan bien y en nuestro medio ambiente esté dirigiendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y conociéndote desde hace muchos años en los pininos de abogado. No diga el tiempo. Es la verdad que sumamente nos sentimos muy orgullosos de esto. Dinos un poquitito cómo llegas aquí, cuál es la trayectoria, porque te hemos visto como abogado, te hemos visto como político, pero cómo llegas y dando un poquitito de cómo llegas a medio ambiente, esa preocupación por el medio ambiente. Bueno, gracias Samuel, gracias Elizabeth por la invitación a este primer podcast y también debo decir que es mi primer podcast como ministro de Medio Ambiente. Que son dos primeros, dos primicias, pero obviamente con dos amigos como ustedes no podía desaprovechar la ocasión de tener esta conversación. Amiga de décadas con Elizabeth, que trabajamos juntos hace muchas décadas atrás, ya unas cuantas décadas, ¿verdad? Sí, no digamos tantas. No, pero no parece que tantas décadas. Sí. No, Paíno y yo somos muy jovencitos. Sí, claro. Molestándola a ella ahora para ponerle la edad un poco. Pero bueno, sí, y conectado con eso, nosotros, nuestra trayectoria profesional fue en el área del derecho, iniciando desde muy temprano en oficinas importantes, donde incluso compartimos trabajo con Elizabeth, como ella dice, como Pellerano y Herrera, y posteriormente estuvimos en otra oficina que hoy se llama Squire Patton Box, pero fue Steele Hector and Davis en ese momento, una oficina internacional. Y siempre en el área profesional, ustedes saben que el derecho vuelve a las personas generalistas. Y cuando trabajamos los temas de derecho, y un ejemplo también de la trayectoria profesional de Elizabeth y de otras amigas de que estuvimos en la escuela de Pellerano y Herrera, lo vemos también Juanita Barceló también, que ahora es CEO de Barrick. Hay una tendencia, hasta en el sector privado, si tú ves en importantes empresas, en AES también hay un gran amigo, en Edwin, que también viene del área jurídica, y es por el tema de que los abogados somos generalistas, conocemos en nuestro ejercicio profesional diferentes áreas, diferentes tipos de casos, y obviamente en ese trayecto profesional nos tocó mucho el tema regulatorio ambiental trabajarlo. En la área de práctica que yo trabajaba, siempre lideraba en los proyectos y en los financiamientos todo lo que eran los aspectos de regulatorios ambientales y de cumplimiento ambiental. Pero realmente mi relación con el medio ambiente no inicia por la vía profesional, sino que yo vengo de una familia tradicional del Cibao, de Moca, y muy conectada con la naturaleza, de agricultores, y obviamente muy conectada con la montaña también, conectados con la montaña. Yo la primera vez que subí al Pico Duarte, le digo a la gente, fue a los 7 años, en 1984. Wow. Y he tenido toda una vida en esa zona de ascensos y de compartir en esas montañas, y eso te va creando una sensibilidad de cara al medio ambiente y que siempre me ha acompañado en toda mi vida. Obvio, ya en cuanto a funciones, iniciamos, además de la vocación también política que he tenido desde muy temprana edad. Inicié trabajando en la política en el año 98, en la Juventud Revolucionaria Dominicana. En ese momento, con la candidatura de Hipólito Mejía, la candidatura en formación de Hipólito Mejía, que después resultó ser la candidatura que optó por la presidencia en el año 2000.
esos esfuerzos de jóvenes, de esas inquietudes. Ahí éramos un grupo, los Yayos, Simon, Farida, todos éramos ese grupo, Andrés Lugo. Hay unas fotos ahí que no me gusta publicarlas porque tenemos 60 libras menos, pero desde ese momento... Y mucho colágeno. Hay mucho colágeno. Iniciamos esas inquietudes en la política y ya comenzamos a trabajar con el presidente Abinader en lo que es el área de políticas públicas, con el equipo de la Secretaría de Políticas Públicas desde muy temprano, y fuimos parte del equipo que trabajó en la creación del plan de gobierno del presidente Abinader, tanto del 2016, del 2020 y ahora en el 2024. Y no solo eso, lo acompañamos en todo el apoyo técnico el desarrollo del contenido de esas campañas con el presidente, de la parte de la implementación de políticas públicas. Tengo esa característica en la política de que además de que tuvo una posición técnica, también ejercí funciones, vamos a decir, de política directa, porque en el año 2016 fui el jefe de campaña de la candidatura a la diputación de Farideh Raful, que fue la candidatura más votada de todo el Distrito Nacional, y en el 2020 fui el jefe de campaña de la candidatura a la senaduría de Farideh Raful, que resultó en que por primera vez en 22 años, el PRD/PRM, o sea, ese grupo político, recuperara esa plaza del Distrito Nacional, lo que fueron dos logros importantes. Y ya ahora en el 2024 nos tocó encabezar ya en la boleta presidencial, ser el coordinador de campaña de la circunscripción 1 del Distrito Nacional del presidente Abinader, ya con temas políticos. O sea, yo tengo varias camisas porque soy técnico, pero también he ejecutado la parte política. Y un hombre de resultados. Sí. Bueno. Eso es importante, tener esa dualidad, sí, porque le permite tener sensibilidad social, porque en muchos casos se tienen funcionarios que son altamente técnicos y como no tienen esa sensibilidad social, simplemente se atañen a lo que diga el papel, pero hay veces que hay que adecuarse. Sí, hay que tener ambos conceptos, claro, o manejarse de ambas formas, tener el área política y la parte técnica. Y ya sea por azar, la verdad que me he preguntado muchas veces cómo yo llegué al fideicomiso de Eosostenible, porque habíamos discutido el presidente y yo varias opciones de posiciones en su momento. Inicialmente yo no tenía interés en el año 2020 de entrar al gobierno por un tema, acuérdense que estábamos en pandemia, y un tema personal, profesional, me obligaba a tener que finalizar unos ciclos que quedaban pendientes a nivel profesionalmente. Y no había presentado interés en entrar en el gobierno, pero al año, fruto de varias conversaciones y de evaluar varias opciones, yo quería un reto. Yo decía, si voy a entrar, si voy a dejar mi vida profesional de más de 20 años con una oficina, digamos, bien exitosa, profesionalmente con muchos éxitos que hemos acumulado en el trayecto de casi 17 años de la oficina de abogados a la cual yo era socio gerente, tendría que ser algo que fuera retador, no ocupar una función pública. Y cuando se me presentó la opción de encabezar como director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, me dieron en el corazón, porque el tema residuos sólidos es un tema que me genera mucha sensibilidad desde hace muchos años. Y el tema medioambiental también, y formar algo desde cero y poder incidir. Yo dije, bueno, esto es un llamado. Yo soy creyente, esto fue Papá Dios que me dijo, mira, aquí te estoy poniendo la opción de hacer algo trascendental. Y ahí volvemos a hablar de hombre de resultados, porque fue prácticamente empezar desde cero. O sea, la ley estaba. Desde menos 10. O sea, la ley estaba, pero faltaban todavía todo lo que era el engranaje de conformar todo lo que fue el fideicomiso, los reglamentos y prácticamente todo. Y ahora vemos, podemos ver los resultados de ese primer paso, que fue de Eosostenible. Tenemos ya vertederos ya cerrados. Sí.
y tenemos una ruta a seguir. Creo que Deo Sostenible es un ejemplo de cuando se empieza bien, podemos sentar las bases para tener un futuro brillante. Así es. Así fue. A mí se me entregó un decreto, se me dijo, tú vas a hacer eso, o sea, que un pedazo de papel y comenzar desde cero, como yo digo, desde menos cero, fue un reto gigantesco, conllevó muchos sacrificios, muchas horas, y como Samuel decía, o sea, entender el problema no desde el punto de vista teórico, sino recorrer el país entero y ver todos los vertederos del país, que fue lo que yo dije inicialmente. No te voy a decir que he visitado los 230 vertederos, pero probablemente más de la mitad sí lo hemos visitado, entender, claro, ver las comunidades, ver la interacción de las comunidades con esa realidad. Y de verdad, la experiencia más increíble hasta ese momento. Y articular con tantos intereses que hay en el sector de la basura. Claro. Hay mucho, tú tienes muchos intereses públicos, privados, hay de todo. Sí. Y la verdad es que no sé, Samuel, y creo que sí, que te ha tocado ir a vertederos. Sí, claro, me ha tocado. No, te ha tocado. La verdad que solamente el ir a visitar un vertedero ya es un solo reto personal. No es fácil. No es fácil ver lo que es el drama de lo que son los vertederos. Ya tú llegas a punto de volverte un catador de los olores de la basura. Te dicen, este vertedero tiene mucha, por el olor ya llegas tú a detectar, tú tienes mucha materia orgánica, aquí hay mucho fuego. Eso es una experiencia. La verdad que yo digo que todo dominicano debe visitar el Pico Duarte y debe visitar el vertedero de Duquesa o un vertedero similar. Bueno, siempre decía también de visitar una prisión, La Victoria, una prisión también, deben ser esos 3 puntos, para crear la sensibilidad. Claro. Eso debería ser una materia obligatoria de las escuelas. Yo tengo pendiente subir al Pico. ¿Ya tú subiste al Pico? No he subido al Pico. Lo tenemos pendiente. Yo creo que se quedará un poco pendiente en el caso mío, pero ya me ha tocado las últimas dos. Y creo que la ruta que has dicho es muy interesante, Pico Duarte, para ver lo que es nuestra naturaleza, para entender lo que somos como biodiversidad, como país, y la verdad que sería, y luego entonces ir a un vertedero, particularmente el vertedero de Duquesa, que podemos hablar un poquitito más adelante ya cuando hablemos ya de lleno de lo que es la situación ambiental del país, pero ver lo que es el vertedero de Duquesa te da una sensibilidad de todo esto tan lindo que tenemos y el país que tenemos que preservar, y ver el vertedero de Duquesa, pasar luego por el Osama y la Isabela y entender y terminar allá abajo tal vez en Montesinos, en un día bonito y ver cómo llega a la playa, nos da a nosotros el contexto general, y luego ir a una prisión para ver para dónde tenemos que mandar a todo lo que estamos haciendo. Bueno. Correcto. Ministro, correcto. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que están afectando hoy día el tema medioambiental? Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, California tiene una crisis enorme por una serie de incendios que se han salido de control. Y quizás por el tema territorial o lo que sucede en California, nosotros no lo vivimos necesariamente en República Dominicana en esa magnitud, pero aquí se dan fuegos forestales. ¿Cuáles son esas grandes preocupaciones y los problemas que estamos enfrentando en materia medioambiental? Bien, yo te soy sincero, Samuel, yo quisiera venir a decirte aquí que todo está bonito, que nuestras playas son hermosas, que el futuro es positivo. Yo soy una persona positiva, o sea, y siempre trato de buscar lo mejor de todo, pero la realidad no es esa. Yo tengo colgado en mi página personal de Instagram un discurso que hizo el secretario general de la ONU el año pasado, donde él decía básicamente, miren, no es que el cambio climático, que la crisis climática se acerca, es que la crisis climática comenzó, arrancó. Ya vivimos un mundo en crisis y no una crisis. Estamos hablando de 3 grandes crisis planetarias. Nosotros tenemos la que más hemos oído, más común es la del cambio climático, esta crisis climática que está originando todos esos efectos que tú has mencionado. Yo en algunos compromisos que tuve que asumir el año pasado de viajes, yo no visité ningún país que no estuviera enfrentando una crisis. Estuve
en España, en un entrenamiento que nos dieron, y en ese momento que estábamos en España, las reservas hídricas, de almacenamiento hídrico en España, rondaban el 4%. La sequía más grande de los últimos 100 años. 4% en España. O sea, pero fíjate que después, meses después, vino lo de Valencia y mira el agua. Eso es lo que estamos viviendo, esas dicotomías. Pero no solo eso, yo hablaba con un grupo de empresarios de Cataluña y nos decían la producción de vino se ha desplomado en más de un 30%. La producción de olivas igual. O sea, hay una amenaza, que es lo que la gente no comprende, que cuando hablamos de crisis climática no es un tema de calor, de que vamos a tener que prender los aires más a una temperatura o vamos a tener que no estar horas del día afuera. Es que afecta el ciclo natural de la tierra, de todo lo que ocurre en la tierra. Incluso la producción agrícola. Todo lo afecta. La erosión de las playas. Pero tú vas a Brasil, cuando fuimos a Brasil a la cumbre de ministros de Medio Ambiente, y lo que mencionaba la ministra de Medio Ambiente de Brasil es ese olor y esa neblina que ustedes ven en Río de Janeiro, en la costa, es fruto de los fuegos más grandes de toda la historia de la Amazonia. Es que estamos en un momento donde todo es lo más grande. Claro. El frío, la temporada de frío más grande, la temporada de calor más grande, la sequía más grande. Es correcto. Y eso era, yo no sé si ustedes recuerdan, claro que sí, que lo van a recordar, el documental de Al Gore. Sí, claro. Yo invito a que vayan y lo vuelvan y lo vean. Porque todo lo que él decía en ese documental que iba a pasar, eso fue en el año 2002, 2003 creo, todo lo que él anunciaba, mira, esto es el efecto, lo estamos viviendo ahora mismo. Vivimos en una crisis climática y todavía no estamos entendiendo la dimensión de eso. Nosotros como isla insular, como estado insular, somos uno de los 15 países en el mundo que vamos a ser más impactados por ese cambio climático. Y lo estamos viendo. Precisamente. El sargazo. Precisamente, Ministro. En República Dominicana, ¿cómo está impactando el cambio climático? Claro. Sargazo es uno. El sargazo es un efecto directo del cambio climático. Estamos viendo un efecto de erosión en nuestras zonas costeras, nuestras playas, que está moviendo a mucha preocupación porque la proyección que se había establecido va a una velocidad mucho más acelerada de las proyecciones que se habían establecido. No es para nadie porque lo hemos vivido. Esas lluvias, fíjense que nosotros nacimos en la época del aguacero de mayo. Sí. Ahora tenemos que hablar del aguacero de noviembre. En noviembre y diciembre. Entonces, todo ha cambiado. Estamos viendo un cambio en las temporadas de lluvia. Estamos viendo grandes momentos de mucha lluvia y grandes momentos de mucha sequía. Y un país como el nuestro, con una producción agrícola tan importante que suple más del 90% de la demanda nacional de alimentos, eso es algo preocupante. Tenemos todo un sector económico, un sector productivo que está. Y si bien no manejamos estadísticas tan efectivas como la llevan países como Europa, pero debe estudiarse, debemos hablar con las autoridades de agricultura para determinar cómo va la productividad, si está comenzando a impactar la productividad en los principales productos agrícolas. Y qué bueno que tú traes a colación eso, porque generalmente cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de sostenibilidad, y esto es Voces Sostenibles. Sostenibilidad no es simplemente el medio ambiente, sostenibilidad es sostener durante el tiempo lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, particularmente me voy a la parte económica, sostener nuestros negocios. Y muchas veces las personas entienden, tenemos también una parte del mundo que niega este tema del cambio climático. Esto no está pasando, esto es algo cíclico, siempre ha habido lluvia, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido de todo y lo niegan. Pero hay algo que tenemos que entender ya desde el punto de vista de afectación a nuestros negocios, a nuestra forma de producir. República Dominicana es un país que vive del sol, que vive de lo que es la temperatura y lo que son las lluvias y demás. Nuestro principal medio de producción es la agricultura. Sabemos aquí que durante la pandemia no nos faltó nada. Fuimos autosostenibles más. Nuestras exportaciones aumentaron y recuperamos mercados que habíamos perdido. Eso es porque tenemos un sistema productivo
que tenemos prácticamente seguridad alimenticia que muchos países no lo tienen y que dado al cambio climático están ahora en peligro. Pero también tenemos un sector sumamente importante que es el sector turismo. El sector turismo vive del medio ambiente, vive del sol, vive de la playa. Eso es lo que el turista viene a ver. Y la temporada ahora, noviembre, diciembre, es temporada alta. Huyen del frío para venir acá y tenemos entonces la lluvia y tenemos el sargazo y todo lo demás. Entonces yo creo que es importante que hablemos de cómo no solamente impacta el medio ambiente, sino también cómo impacta nuestra economía, a nuestra forma de producir, a nuestro negocio y cómo nosotros como dominicanos y como empresarios tenemos que tomar ya el tema del medio ambiente, de la sostenibilidad y del cambio climático dentro de nuestra agenda para colaborar con el gobierno para poder estar prevenidos o sostener nuestro negocio. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los efectos, los esfuerzos que se está realizando a través del ministerio para hacer tal vez estas alianzas públicas y privadas y cómo afecta un poquitito o cómo podemos ir creando esta conciencia de que tenemos que sostener la economía dominicana? Mira, Elizabeth, tú dando en un punto que parece que me habías metido en la mente, ¿viste? Porque para mí el tema de crear esa conciencia es el tema más importante y el reto más importante que tenemos por delante. Como te decía, y para un poquito puntualizar con la pregunta anterior, el cambio climático es lo que pasó en Puerto Plata ahora en diciembre. O sea, a veces no lo vemos, pero son realidades. Pero también tenemos otras dos crisis planetarias, que es la crisis de biodiversidad y la amenaza con la desertificación de los suelos. Y iba a saltar justamente en eso. ¿Cómo a la persona, o sea, cuando tú hablas de crisis planetaria, cómo tú hablas de cambio climático, de desertificación, cómo al que está levantándose todos los días a sobrevivir, a agarrar, a lograr que sus hijos echen para adelante, a poder poner pan en la casa y comida en la mesa, ¿cómo tú le implicas que esto es un tema importante? Porque tú estás en el día a día sobreviviendo. O como al empresario que tiene impuesto interno atrás, que aduana, que no esto, que la seguridad social, que 10 demandas laborales. ¿Cómo tú a ese empresario, hotelero, industrial, cómo tú le haces entender que si no ponemos este tema del medio ambiente en la agenda como prioritario, todo eso está amenazado? Porque es transversal. Es transversal. ¿Te vas a quedar sin negocio? Tú quieres turismo. El turismo busca piscinas, y busca jacuzzi, y busca sauna, y para eso se necesita agua. El agua no se produce en un hoyo que ellos hacen en un pozo. El agua se produce en la cuenca alta. Y si no tenemos una cuenca alta donde nacen nuestras fuentes hídricas, donde se captan las lluvias y se almacenan gracias a la zona boscosa, esa agua que está ahí arriba es la que nutre a esos hoteles y a ese turismo que tanto necesitamos. Entonces, si no protegemos eso, estamos amenazando la subsistencia de industrias como el turismo, como la zona franca, como la agricultura, que ya la mencionamos. Entonces, ahí es que debemos entender que no es que el medio ambiente es un amante de los pajaritos, de los árboles, o sea, le dicen amante, que tú eres amante de los árboles. No, es que yo hablaba con unos técnicos de medio ambiente y ¿cómo yo le explico a la gente que las 800 especies de fauna que están amenazadas en peligro de extinción en República Dominicana y otras tantas decenas de especies de flora que están amenazadas y de fauna otras tantas especies? ¿Cómo esa crisis de biodiversidad que tenemos, que estamos enfrentando en la República Dominicana, que en las próximas décadas a nivel planetario se habla de un 33% de especies que van a desaparecer? ¿Cómo yo le hago entender a la población que eso es importante? Y me dijo simplemente, ministro, muy simple. Si no hay biodiversidad, no hay abejas. Y si no hay abejas, no hay comida. No hay comida, no hay polinización. Claro. No hay comida. Y las abejas están en vía de extinción. Sí. Claro, amenazadas. Amenazadas. Yo me quedé como, wow. O sea, ¿cómo a veces podemos explicar algo tan simple? O lo mismo del agua, explicando lo del agua. Pero si no hay diversidad, no hay bosque. Biodiversidad, no hay bosque. Y si no hay bosque, no hay agua.
Y si no hay agua, no entonces tenemos... cuando a mí me dicen, no hay nada. a mí me dicen a veces soluciones tan simples en la palabra. No, bueno, vamos a tener que desalinizar Desalinizar el agua. Un país que ahora mismo enfrenta un reto muy grande con el sector eléctrico, que tenemos que estarlo subsidiando con miles de millones de dólares, y vamos a desalinizar. Cuando veamos cuál es el consumo eléctrico de energía de una planta de desalinización. Bueno, eso sería interesante verlo. No tengo datos. Enorme. Eso consume energía. Primero, la desalinización es un proceso sumamente costoso. Esperemos que la tecnología vaya mejorando y eficientizando, pero sobre todo el porcentaje de ese costo para el costo energético es superior al 60%. O sea, wow. Es carísimo. Es carísimo. Desalinizar es carísimo y costosísimo energéticamente. Entonces, esa es la solución. O no mejor invertir en lo importante. Esto es como en la salud. Vamos a invertir en prever y no en curar. Entonces, y ahí es donde viene la importancia. Y cómo nosotros, o qué está haciendo, ya sé que me encanta de que hay que, yo digo la palabra platanar, hay que llevar estos temas importantes, aplatanarlo para que el dominicano de a pie pueda entenderlo, pero también de que el empresario pueda entender de que no es un costo y que no es una moda y no es un greenwashing y no es un tema de relaciones públicas, de que vamos a meternos en la ola de sostenibilidad, es que simplemente tu negocio va a perder, va a terminarse. Y si nos vamos ya siguiendo con el área productiva, también nos puede ayudar un poquitito todo lo que, por lo menos lo que venden afuera. Las regulaciones internacionales que ya le están imponiendo a una nueva forma de producir. Ya los empresarios no pueden ver esto como un costo, tienen que verlo como un mecanismo de producción. O sea, no vas a poder vender a Europa porque Europa cada día está poniendo más regulación a temas como consumo de agua, de certificación y demás, en donde el empresario tiene que entender, y eso es parte de lo que queremos hablar ya en Expo Sostenible y el llamado que queremos hacer en Expo Sostenible, y es de que hay que buscar una nueva forma de producir. Ya no estamos hablando, el ministro habló prácticamente de tener vida. O sea, si no continuamos no vamos a tener vida, pero yo creo que de aquí a allá tenemos que ir tomando las medidas para quedarnos vivos y para tener los negocios y poder continuar. Y en ese sentido, ¿cómo podemos... ¿qué pueden hacer el área, vamos a decir, productiva? Tenemos sectores, como bien dijiste, agricultura, turismo, minería, de lo cual vive la República Dominicana. Son los grandes, vamos a decir, los grandes pilares de la economía dominicana. A eso le agregamos lo que es el envío de las remesas de nuestros expatriados, vamos a decir, del dominicano de fuera. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer o qué planes tiene el ministerio para que el sector productivo tome esto no como una moda, sino como la realidad que tenemos en el día de hoy? Mira, Elizabeth, yo te puedo decir algo, y luego de mi trayectoria de varias décadas como profesional, yo en este momento, en los últimos años, no había experimentado nunca del lado del empresariado tanta conciencia con el tema del medio ambiente. Y debo decirlo, y lo digo responsablemente. O sea, yo cuando inicié profesionalmente, tuve experiencias de llegar a ver proyectos gigantescos sin ningún permiso de destruir. O sea, había un total desconocimiento, conciencia del empresariado de lo que era el respeto a las normas medioambientales y de la relación de las empresas con la naturaleza. Eso no es así ahora. O sea, el empresariado dominicano, debo decir, ha cambiado en su forma y tiene incorporado el discurso de la sostenibilidad, incluso más que otros actores de la sociedad. Ahora, como tú bien dices, esto del discurso lo tenemos que llevar a la práctica, o sea, a la ejecución. Y en ese sentido, nosotros tenemos, y ellos están muy conscientes, como tú lo dices, o sea, o lo hacen o salen, pero es el mercado que está llevándolo, porque cada día más a nivel internacional
y no solo a nivel de demanda, o sea, de exigencia del consumidor, sino de acceso a financiamientos, de acceso a plataformas. Se está demandando que las empresas cumplan con normas de sostenibilidad y planes de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. O sea que ya hasta el mercado mismo está demandando, no solo el europeo. O sea, ya se ve en otros territorios eso, ya, y Estados Unidos que también, aún con los cambios políticos que pueda hacer, son temas que también van al territorio, que se discutirán en las gobernaciones, pero cada día el consumidor americano también demanda eso. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos eso y por eso saludo esta iniciativa que están ustedes desarrollando, porque debemos comenzar a cambiar la forma en que producimos, en la forma en que hacemos negocios y de una manera que podamos hacerla de la manera más sostenible. De parte del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros lo que vemos es primero esas alianzas estratégicas que vamos a ir desarrollando con los diferentes, o estamos desarrollando con los diferentes sectores productivos de la nación. Recientemente firmamos un acuerdo, por ejemplo, con Acoprovi de colaboración, porque por un sector que vamos a dar muy fuerte este año, que para nosotros es muy importante, por la demanda que tiene el sector. Bueno, ustedes saben lo que es el sector construcción en este país, no tengo que explicarlo, el impacto en la economía, claro, el impacto en la demanda de servicios, y estamos dirigiendo ese acuerdo hacia una mejor relación entre Acoprovi y el Ministerio para la facilidad de los permisos, de la permisología, de poder, que haremos unos anuncios en los próximos días ya concretos de qué va a pasar con los procesos de permisología para agilizarlo, para ya que este no sea el tema y esto que estamos discutiendo hoy sea lo importante del Ministerio, y de cara a que el sector construcción comience a estandarizar y crear normas de construcción más sostenible. Así, con esas normas, con esos procesos, eso causa un efecto cascada impresionante, porque podemos luchar con grandes retos que tenemos, como es el tema de las extracciones ilegales en los ríos. Si tú compras sostenible, tú no puedes comprar agregado de un río. Claro. Entonces, cuando tú tienes una trazabilidad del agregado, del árido, como le gusta a Elizabeth decirle, si esa construcción asume ese compromiso y tiene una certificación, que es lo que vamos a estructurar, una certificación verde, eso le va a permitir ir a esa banca. Y miren el ejemplo que está pasando ahora. La banca decidió que ya no va a financiar proyectos agrícolas que no tengan licencias ambientales. Eso no fue algo de medio ambiente, es una decisión que está tomando la banca de cara a compromisos también que tienen a nivel personal, o sea, de corporativo, de su responsabilidad social, pero también viene atado a compromisos que ellos tienen con sus bancos aliados y con sus partners internacionales. Eso es una revolución. Esa práctica que el tema agrícola, eso va a significar una revolución que conllevará retos. Los cambios somos resistentes, pero debemos ir sector por sector buscando las formas más sostenibles para ejercer, para poder impactar lo menos posible al medio ambiente. Yo siempre digo, el impacto va a ocurrir, lo que tenemos que lograr es la forma de que sea lo menos posible y remediar el ahora mismo estamos impactando. Claro, sí, claro. Ahora mismo respirando estamos impactando y qué bueno que hablaste un poquitito y me tocaste mi tema de áridos, me tocaste mi tema también ahorita del sargazo. Son parte de los temas que vamos a estar trabajando y que vamos a estar llevando y de parte de construcción y banca verde son de los temas que vamos a estar trabajando en la misma Expo Sostenible. Son los temas neurálgicos que nosotros entendemos que son importantes. Déjame interrumpirte, Elizabeth. Yo tuve una experiencia en DEO Sostenible en el mes de noviembre del 2023, que vino un barco francés a visitar con el tema del plástico. Nosotros organizamos una actividad, y quiero resaltar eso porque para lo que ustedes están trabajando es muy importante que tengan este tipo de datos.
Nosotros organizamos una actividad en la Armada, en uno de los salones de la Armada. Hicimos una invitación por las páginas, por las redes sociales, de empresas, de pequeñas y medianas empresas que realizaran actividades de reciclaje, de reuso, vinculados al plástico. Y, señores, habían más de 200 empresas. Los franceses no se lo creían cuando llegamos. Ellos visitaron el proyecto de nosotros, el Río Sama. Sí. Ellos no se lo creyeron, o sea, porque ellos han ido a otros países, van 15 empresas, van 30, o sea, un salón y toda la gente proponiendo, o sea, eso, con la iniciativa que ustedes están haciendo, es lo que tenemos que conectar. O sea, esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas que están, y grandes también, que están haciendo ese tipo de producción, deben acceder a todo el mercado y darle esa oportunidad de que sus productos puedan llegar a más personas, porque con más personas, o sea, vamos a tener más acceso y su empresa van a ser viables financieramente. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Yo lo veo en el territorio. O sea, como uno está mucho en el territorio, tú encuentras muchas empresas vinculadas que ya su eje de negocio son prácticas de reciclaje o prácticas de reuso o prácticas sostenibles. Pero lamentablemente los puntos no se están conectando. O sea, y esta oportunidad que ustedes están haciendo es única para poder iniciar un proceso de que se cree un mercado verde, una plataforma, un Amazon verde dominicano, plátano verde, que sea un plátano verde de mercado, y esa gente pueda, del ministerio, nosotros vamos dirigidos a eso, a incentivar. Obvio, eso debe ser una iniciativa público-privada, claro. O sea, esa plataforma que estamos ideando debe ser más privada que pública para eso, permitir la participación y la libre, porque no es un tema del ministerio, digamos, esa parte de desarrollar plataformas, etcétera, pero sí incentivarla y darle las certificaciones. Y hacia eso yo entiendo que el ministerio es de los grandes enfoques que veremos en los próximos años. Lamentablemente las transformaciones no pueden ocurrir de un día para otro, pero ese diseño de políticas públicas en todos los sectores de la sociedad, que sean políticas más sostenibles, que sean las mejores prácticas, es lo que debe ser el objeto principal, el eje principal de las acciones del ministerio ya luego que superemos algunos retos en los que estamos trabajando. O sea, que tú digas, bueno, en este territorio, a nivel de medio ambiente, lo que aplica es que podamos hacer un desarrollo de esto, bueno, no caben hoteles de 20 pisos, bueno, vamos a hacer pequeñas cabañitas, no cabe una industria de aguacate, vamos a desarrollar el cacao mejor porque es más... Y eso es el diseño de política pública, porque luego cuando toda la política es eso, es tú dar la guía y la normativa que permita entonces definir cómo país todo pueda ser más viable y más sostenible. No lo estamos haciendo y no lo hemos hecho. Estamos amenazando nuestras cuencas. Tenemos una amenaza de casi el 50% de nuestro territorio de desertificación. Esa es la realidad. O sea, los retos son grandes. Y no va a ser un ministerio de medio ambiente, ni un presidente Abinader, ni el que venga, ni el que va. Nosotros estamos aquí hoy, mañana no estamos. Esto es totalmente transitorio. Esto debe ser una decisión país, una decisión real de que vamos a proteger, de que, por ejemplo, concretamente, y es un objetivo que no lo creamos nosotros, viene desde la gestión de don Miguel Seara, pero el plan 3030 lo vamos a concluir, a continuar. De manera, incluso le vamos a dar todo el apoyo. ¿Qué es el plan 3030? Bueno, tenemos que proteger el 30%. Esto ya fue estudiado a nivel internacional y todo. Para tú mitigar el impacto ambiental que tú estás desarrollando con la industria, con el turismo y todo, los países tienen que proteger el 30% del territorio, necesariamente. No necesario con área protegida bajo la ley sectorial, pero tienen que tener zonas que la naturaleza pueda coexistir, pueda desarrollarse, la biodiversidad pueda desarrollarse. Y el 30% de nuestras zonas costeras y marinas. Nosotros como país, debo decir, somos afortunados porque
sí hay críticas, pero cabe resaltar, y cuando tú ves te ves en el espejo del vecino de al lado, ves cómo son dos mundos totalmente diferentes. Bueno. Lo que nosotros hicimos en los años 70, y no me canso de decirlo, finales de los 60 y principios de los 70, fueron ese diseño de políticas públicas que se pusieron en ejecución, que tenemos el país que tenemos hoy gracias a eso. ¿Y cuáles fueron esos diseños? Bueno, el cierre de los aserraderos en la República Dominicana. Eso logró que no termináramos de comernos todas las lomas en sentido claro, y comenzar a desarrollar lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya se consolidó en el año 2002 con la aprobación de la ley. Pero esa acción de eliminar los aserraderos fue lo que permitió eso. Y obvio también la declaratoria de áreas protegidas en ese momento. Pero otra política pública que está muy conectada a eso fue quitar esa demanda de carbón que tenía la población al sustituir el carbón por el gas, el GLP. Eso fue otra política pública que se implementó, que gracias a eso tenemos el hermoso país que tenemos. O sea, ahora tenemos que sentarnos y diseñar políticas públicas que nos digan cómo vamos a ser resilientes a los efectos de esta crisis. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, 30-30. Protejamos. ¿Cómo vamos a hacer? Un reto. 4.500 kilómetros cuadrados de zona boscosa, tenemos que recuperarla. Y ahí sí tiene que participar el sector privado de manera activa. No, es que yo recuerdo que de mis 60 horas yo lo que fui fue a sembrar. Claro. Sí, la mayoría de las escuelas y colegios siembran eso. Pero, ministro, ¿cómo usted ve el país en 10 o 20 años con todo este tema de sostenibilidad? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Estamos tomando las decisiones a tiempo? Nosotros estamos parados en, digamos, una bifurcación. Es un momento histórico para la República Dominicana. ¿Por qué? Por varios factores. Algunos buenos, algunos malos. Hemos tenido 30, 40 años de crecimiento económico sostenible, o sea, estable. Es una economía que se desarrolla. Nadie, ni oposición, ni puede alegar. Aquí todos fueron parte de eso. O sea, quitemos el tema político por un momento. Estamos reduciendo los niveles de pobreza, pero eso va a conllevar a una mayor demanda de productos del territorio, de los suelos, de las aguas. O sea, la proyección de crecimiento del sector turístico es una proyección de crecimiento casi exponencial, pero todo eso va a demandar servicios, recursos naturales, que tenemos que claramente definir cómo lo vamos a hacer. Somos un país que tiene la posibilidad todavía de tener capacidad para crecer mucho más y para crecer si protegemos efectivamente nuestros recursos naturales, aprovecharlos los mismos, pero tenemos que cambiar esa práctica. Tenemos un reto que vital y que no puedo dejar de mencionar porque es por donde comencé, que es el tema de los residuos sólidos, que es una de las principales amenazas, si no la principal, una de las principales amenazas al medio ambiente. ¿Y por qué? Porque el residuo sólido te contamina entonces la fuente hídrica. ¿Tú sabes lo barato que fuera un acueducto para el Gran Santo Domingo si ese río Sama no estuviera contaminado? Sí, me imagino. O sea, nosotros tenemos que salir a Valdesia y kilómetros y a Madrigal y esto, kilómetros de tubería, los miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hemos sido irresponsables en el manejo de nuestra cuenca. En 2 décadas. Ministro, ¿y el FOM? ¿Qué vamos a hacer con el FOM? Mira, el FOM, yo siempre digo una cosa con el FOM. El FOM es un problema grande, pero es los contenedores de un solo uso. Sí, de un solo uso. De un solo uso. No es solo el FOM. Y nosotros... No, porque hay un FOM utilizado incluso para la industria de la construcción, que eso es perfectamente funcional. Sí, claro. Pero yo quiero que el análisis que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como sociedad nos acomodamos, el mundo. Claro. Sí. Ese mismo progreso que ha habido, que también se ha visto aquí, pero en todo el mundo, ha llevado a ser muy cómodo.
sea, yo recuerdo, o sea, nosotros hemos evolucionado. Nosotros cuando éramos jóvenes éramos mucho más sostenibles que lo que éramos ahora. O por lo menos mi generación. Samuel un poquito más joven. Pero yo... Y nuestras abuelas y nuestros padres eran los primeros recicladores. Claro, o sea, es que yo me pongo a pensar, nosotros... En mi casa llegaba la botella de leche, la llevaba el lechero con una botella de leche de vidrio en cristal, tú la ponías en la galería y él iba y te la cambiaba. Nosotros bebíamos los refrescos en botella de vidrio y tú llevabas el guacal al colmado y comprabas y te entregaban otro guacal lleno, por decirte un ejemplo. Nosotros en mi casa, obviamente teníamos patio y esto, hacíamos compostaje, pero no de que una técnica, no, bueno, los plátanos, las cáscaras, esto, en la jardinera de mi mamá, y venía y se hacía ese compostaje, y así era que se manejaba la materia orgánica. Y ahora no hemos vuelto, y lo que se desayunaba era plátano, yuca, ñame, huevos, ahora todo viene empacado. Sí. O sea, yo me sorprendo cuando tú llegas a un supermercado y tú vas a comprar una Toyota, y tiene que estar envuelta en un serán y con un fondo. O sea, tenemos que regularlo. Tenemos que regularlo. Yo no creo en las prohibiciones. Te lo digo de entrada. Las prohibiciones puras y duras. Tenemos que transicionar hacia eso. ¿Por qué? Porque las prohibiciones llevan al mercado negro y crea peores. Y al incumplimiento. Si nosotros... Y mira, nunca lo he dicho en un programa. Esta es algo que he discutido mucho, pero aquí se consumen más de un millón de platos del día en la República Dominicana. O sea, gente que trabaja. ¿Todo eso se usan en contenedores de foam que cuestan 3, 4 pesos un contenedor. La sustitución de eso ahora mismo ronda los 30, 40 pesos. Si tú haces una prohibición, el mercado te va a llevar porque nadie va a pagar un plato del día que está, ¿cuánto? 150, 180. Nadie va a aumentar en un 20%. Nadie va a dejar de comer. Su presupuesto de comida. Entonces, el mercado va a llevar a la ilegalidad, que se haga una práctica de ilegalidad. Ahora, sí hay que ir eliminándolo y obligando al productor a asumir el costo de ese procesamiento. La ley está ahí. Nosotros en este trimestre veremos ya un paso de avance en responsabilidad extendida del productor para comenzar a hacer eso, porque eso nos da la facilidad de poder comenzar a crear esa conciencia y buscar métodos alternativos a ese producto que no hemos encontrado la forma ni de aprovecharlo, ni de reciclarlo, ni de reusarlo para otros métodos. Pero definitivamente no es el fondo el problema, es los residuos sólidos el problema. O sea, yo siempre he dicho eso, o sea, no es el plástico el problema. Para mí, la amenaza más grande del tema residuos sólidos es la materia orgánica. Porque la materia orgánica es la que genera el gas metano, que es 20 veces más impactante en la crisis climática que el CO2. Pero no solo eso, la materia orgánica es la que genera los olores, genera los fuegos, por ese mismo efecto de combustión con el metano, genera los fuegos y además todo lo que es la contaminación bacteriana y de todo tipo que genera eso. Entonces, sí, pero para mí es el manejo integral de los residuos sólidos. Y por manejo integral aquí debemos replantearnos. O sea, hay cosas tan sencillas que podemos hacer. Yo ando con mi termo. ¿Por qué tenemos que comprar botellitas de agua? Y perdón a la industria de la botellita. Perdón, ¿por qué no? Si todo ciudadano andara con su termo y reusara su termo, eso sería un impacto gigantesco en 10 millones de ciudadanos, porque nos acomodamos, pero antes no existía eso de la botella de agua, pero nos acomodamos y mírala ahí está la botella de agua, es la realidad. Es así. Pero tenemos que y la pandemia nos ayudó mucho, porque en la pandemia volvimos nuevamente a todo lo que era la individualización de todo, con el miedo y demás. Y se me adelantó una preguntita ahí, y era eso mismo, ¿qué cosas podemos al dominicano de a pie, cómo nosotros podemos decirle cosas que pueden hacer en el día a día para poder hacer un cambio? O sea, porque todos de una forma individual debemos de adoptar esto y lo vemos como un tema costoso, no necesariamente costoso, pero de poquito a poco, ¿qué podemos ir haciendo para hacer ese cambio?
Mira, Elizabeth, nosotros tenemos, o sea, si queremos salvar el mundo, por más que suene cursi, tenemos que cambiar nosotros mismos. O sea, y son frases que tal vez en una revista tú la has leído, pero hoy más que nunca eso es una realidad necesaria. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. O sea, por más regulación, señores, no hay forma de que el reciclaje sea una solución a los problemas de los residuos sólidos, por dar un ejemplo. No hay forma que para tú reducir las emisiones, comprando carro eléctrico todo el mundo, tú no solucionas el problema. O sea, y hay un libro de Bill Gates que me encanta porque es muy de facts, de hechos, data. De data. Él te maneja la data. Él dice, pues todos los carros pueden ser eléctricos. Señor, el problema es que tenemos la industria cementera, tenemos la industria de buques, o sea, también, ¿cómo se producen esos carros? Otros sectores, o sea, esto es un pedacito del problema de las emisiones, o sea, son varios factores, incluyendo la industria de ganadera, o sea, hasta eso, o sea, porque estamos consumiendo tanta carne roja, tanta esto, que también está generando un problema medioambiental. O sea, entonces, con prohibiciones será difícil. Regulaciones sí, es muy importante. Las regulaciones y las limitaciones. Pero tenemos que lograr cambiar los patrones de conducta. Una guerra contra la indiferencia y contra la ignorancia. Porque esto fue lo que, conectando con lo que comenzamos, es que la gente no entiende la dimensión. La dimensión de tú tirar esa funda de basura en una cuneta y después esa misma persona se para en Montesino y dice, este gobierno no hace nada, este país no sirve, pero fuiste tú que tiraste la basura. No responsabilizando, es una responsabilidad. Y la cuneta tapó por la inundación y ahogó a una familia. Yo no sé ahora mismo cómo está el currículo educativo, tanto en escuelas privadas como en colegios privados como en escuelas públicas, pero antes a nosotros en esos libros de Santillana no había mínimos conceptos del cuidado del medio ambiente. Nosotros como CODES, el año pasado, creo que fue, junto al INAFOCAM, comenzamos a formar a docentes del sector público en materia medioambiental. Un niño promedio, un adolescente promedio, se pasa ¿cuántas horas en un colegio todos los días? Esa es, aparte de sus padres, la principal influencia que tiene sobre una persona, sobre sus estudiantes. Y entonces nosotros entendimos que una manera de colaborar con el tema de medio ambiente y la sostenibilidad es formar a esos profesores, a esos educadores que están tanto tiempo con nuestros hijos y que de alguna manera u otra se logre influenciar, edificar a esa generación que está subiendo sobre estos temas tan importantes. Pero yo creo que hay que seguir aunando esfuerzos en ese sentido, porque lo que dice el ministro es, si nosotros no podemos de nuestra parte todos, vamos a colapsar. Y esta generación es mucho más acomodada. Esta que vienen, que están naciendo, señores, ya esa gente ni escriben en los WhatsApp, eso es, o una nota de voz, ya están demasiado cómodos, no tienen deseo de hacer nada y eso peligra y puede hacer muchísimo más daño. Yo creo que estamos casi llegando al tiempo, sí. Pero y volviendo un poquitito a la educación, tenemos muchas leyes, hay una ley de educación ambiental que está pendiente de regulación. Y creo que él se me adelantó muchas preguntas de las que teníamos. Sí, por eso el guión no lo alteró. Queremos hablar un poquitito tal vez de la persona, del ser humano, de lo que es el ministro. Ministro, ya yo creo que usted nos adelantó un poquitito. ¿Playa o montaña? Montaña, pero me gusta la playa. Pero montaña definitivamente. ¿Y un animal que usted cree que represente a la República Dominicana? Wow, pero qué coincidencia. Ayer mismo estaba hablando con el viceministro de áreas protegidas sobre ese tema, por un tema de una marca. Mira, el gavilán de la Hispaniola es una especie en peligro, pero hermosa, pero veloz, fuerte, y creo que tiene mucho del dominicano, de esa intensidad del dominicano. Tú ves su vuelo, su intensidad, y me encanta. No voy a decir el tradicional cigua palmera, además que todo el mundo coge la cigua, pero la verdad o el manatí. El manatí, claro, pero me gusta mucho el gavilán de la Hispaniola. Sí.
Ya el manatí se lo dejamos a nuestro querido Orlando, que fue... Paz descanse. Paz descanse. Creo mucha conciencia sobre eso. Bueno, ministro, queremos agradecerle por su tiempo y por compartir su visión sobre un futuro sostenible en la República Dominicana. Además está decirle que nosotros como organización estamos muy vinculados, estrechamente vinculados al tema medioambiental. Tenemos varias iniciativas trabajando en esos aspectos y agradecerle de verdad su tiempo y colaboración. Los esperamos en uno de los paneles. Y él ya está súper confirmado en los paneles. Tal vez un llamado de parte suya a que las personas asistan a lo que es la primera Expo Sostenible, que le estamos poniendo mucho empeño y creemos que puede ser un ente transformador y que le va a ayudar mucho en su gestión a todo lo que es esta parte de crear conciencia y va a ser un antes y un después. Apatía y dejar el dominicano de ser apático a estos temas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. La verdad que la conversación se fue rápido. Quedaron muchos temas en agenda, pero ya lo discutiremos en la Expo. De verdad es una iniciativa que saludamos y que vamos a apoyar. Y cuenten con mi presencia y con el apoyo de todo el ministerio, porque este tema del medio ambiente tiene que volverse una causa. Tenemos que derrotar esa indiferencia y la ignorancia que tenemos con respecto al tema y asumirlo como un reto de todos y todas los dominicanos y dominicanas. Así es. Señores, gracias por acompañarnos. Esto fue Voces Sostenibles en la primera edición junto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Enríquez. Los invitamos a participar el 2 y el 3 de abril en el Hotel Embajador, la primera feria de sostenibilidad en la República Dominicana, organizada por el CODES, el Nuevo Diario y ProExpo. Hasta luego.